Hola, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrevista con mi querido maestro Lorenzo Peña. Estamos en una serie acerca de su vida y sus proyectos. Vamos a continuar en el presente episodio haciendo un análisis de la lógica jurídica. Empezamos la semana pasada con sus axiomas, algunos principios y todo esto en diálogo con las objeciones, con otros teóricos que han discutido los principios sentados en la lógica de Lorenzo. El trabajo no está terminado. Hoy día vamos a una segunda parte en la que examinaremos las reglas de inferencia de la lógica nomológica propuesta por Lorenzo. Y en una segunda parte, hoy día mismo, pasaremos revista a la propuesta de la lógica deóntica estándar en la versión de los filósofos Alchurrón y Bulligin. Entonces, el episodio de hoy es muy interesante como los otros. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias por tu tiempo. Empezamos. Lorenzo, si no estoy mal, tu sistema de lógica nomológica tiene 3 reglas de inferencia. Empecemos por el, la, aquella regla que nos dice que la licitud, o que las verdades, a ver, perdón, la licitud de lo necesario. Hay una correlación entre lógica deóntica y lógica modal, aquella que tiene que ver con las modalidades de necesidad, posibilidad, contingencia. Tú criticas que esa idea de que la lógica jurídica no puede ser meramente un calco de la lógica modal, pero una de las reglas tuyas es la de la licitud de las verdades necesarias. ¿Podrías comentar, por favor, esta regla? Sí, primero vamos a verla con notación para que todo el mundo la vea. ¿Qué es la primera? En este, en este, en esta lista hay 3. La de más arriba es aquella a la que tú te refieres, la licitud de las verdades necesarias. Es decir, que de la premisa de que tal hecho sucede necesariamente, se deduce que tal hecho es lícito. Luego veremos la regla de equivalencia, de que de la premisa de que es una verdad necesaria que A y B se implican mutuamente, o sea, de la equivalencia necesaria entre A y B, se sigue que la obligatoriedad de A y la de B también se implican mutuamente, o sea, son equivalentes. Y el tercero, que es la tercera regla, mucho más problemática, debatida, polémica y desde luego no sin problemas, es la regla de permisión que nos dice que cuando no se deduce en el sistema la obligatoriedad de A, cabe deducir en ese sistema la licitud de no A. O de otro modo, alternativamente, cuando la prohibición de A no se demuestra, se deduce la licitud de A. Bueno, pues vuelvo a la primera, que es la que tú me has planteado. Lo necesario es lícito. Primero, ¿por qué lo he formulado como regla de inferencia y no como axioma o esquema axiomático? Podíamos, lo que hay a la izquierda, unirlo con lo que hay a la derecha, o sea, la premisa con la conclusión, por la flecha implicativa y hacer un axioma. Bueno, si el axioma vale, automáticamente por modus ponens, por la regla normalita y corriente del modus ponens implicativo, derivamos la regla. Pero de que la regla sea abrazada, adoptada en el sistema, no se sigue forzosamente el axioma. El axioma es un poco más fuerte. Quizá simplemente por prudencia. Si lo ponemos como axioma, hay que pensar bien qué repercusiones va a traer eso
al introducir cuantificadores. Y, y ese es un problema. Hay que, hay que coger papel y lápiz y hacer cálculos, pero primero por prudencia, simplemente me he quedado en la regla. Segundo, porque no he sentido la necesidad del teorema. A efectos prácticos me vale con la regla. Efectivamente, como tú dices, las lógicas deónticas se generaron, empezando por la de von Wright del año 1951, que tenía precursor, como precursora la de Malí del año 26, si mal no recuerdo. Pero bueno, la de Malí, que es una obra, es un prodigio de ingenio y de agudeza lógica, pero no funciona. No funciona, conduce a teoremas absurdos, imposibles. Es un anticipo. Como todos los anticipos, es genial, pero no es una obra aceptable. Cambio la de von Wright, a la cual me referiré después hablando del churrón y bullying, la de von Wright funciona. No se adapta al derecho, no sirve el derecho, pero funciona como, como lógica. Y en esa es una lógica que se construye a partir de la lógica modal, la de lo posible, lo necesario, lo imposible, quitando de ella un, mm, reemplazando el operador de necesidad por el de obligación, el operador de posibilidad por el de licitud, puesto que en el lenguaje corriente, una de las acepciones de posible es lícito. Una de las acepciones de necesario es obligatorio. O sea, esa, ese trasplante no es arbitrario. Pero claro, hay que quitar ese axioma de las lógicas modales que dice que todo lo real es posible. Haberse ad posse valet consequentia, que decían nuestros maestros escolásticos. Bueno, pues claro, no todo lo que sucede es lícito. Entonces, mi primer sistema de lógica deóntica de un artículo pionero, un enfoque no clásico de varias antinomias deónticas, que debe ser del año 89, 1989 o sí, todavía seguía la pauta de von Wright. Y era una lógica deóntica estándar con la única diferencia de que el cálculo subyacente no era la lógica clásica, sino que era la lógica transitiva o lógica contradictorial. O sea, una lógica para consistente y gradualista. Bueno, fue después, en los años, la primera mitad de los 90, cuando trabajando, sacando teoremas, tirando del hilo, sacando el ovillo, me fui persuadiendo de que esa lógica y cualquier lógica deóntica estándar era inútil y nociva para el razonamiento jurídico, y es cuando llegué a la conclusión de que lógica modal y lógica deóntica han de ir cada una por su camino, han de divorciarse. Pero el divorcio no es total, es decir, que hay un mínimo de vínculo entre lógica modal y lógica deóntica, concretamente lógica nomológica, que es esta regla, la regla de necesitación o de licitud de lo necesario, ad impossibile nemo tenetur. Porque la podemos ver a la inversa. Imaginemos lo contrario de la conclusión. O sea, imaginemos que no es lícita una acción, o sea, que es obligatoria, que está prohibida esa acción, que es obligatorio
abstenerse de esa acción. Concluiríamos entonces que es posible, si es obligatorio abstenerse de una acción, es posible abstenerse de hacerlo. Si es obligatorio, la regla la podríamos formular al revés. Si es obligatoria una conducta, de que sea obligatoria una conducta, se deduce que eso es posible, porque solo se obliga, el ordenamiento jurídico solo obliga a acciones posibles. Ojo, primero, ¿de qué posibilidad hablamos? Hablamos de posibilidad metafísica o lógica. Entonces, podríamos extenderlo a la posibilidad física, hablamos de necesidad metafísica, podríamos hablar de necesidad física, o sea, mm, es físicamente necesario lo que es compatible con las leyes físicas del universo. Cuando decimos físicas, también quiere decir biológicas y posiblemente histórico-sociales. Por ejemplo, si es verdadera la teoría de Einstein, entonces es imposible un movimiento a velocidad infinita o a velocidad mayor que la de la luz. De manera que ese movimiento sería físicamente imposible, pero no es metafísicamente imposible. Hay mundos posibles en los cuales mm, la, la velocidad de la luz no es un límite o la velocidad de la luz es mayor o menor. Bueno, yo aquí me atengo a la necesidad metafísica, pero está claro que también es aplicable por extensión, por lo menos pragmáticamente, en el ámbito del razonamiento jurídico, a la necesidad física. Por ejemplo, desde el momento en que sabemos que es físicamente o biológicamente imposible el mal de ojo, ha dejado de estar prohibido el mal de ojo. Hoy la brujería es lícita. En otra época, pinchar a un muñeco que representaba a alguien, pinchar en el corazón o hacerle eh, otras barrabasadas, estaba prohibido porque se consideraba una posibilidad, incluso una realidad, que eso se tradujera en un daño que se le infligía. Desde el momento en que las teorías médicas, biológicas e incluso físicas han excluido semejante tipo de acción causal como físicamente imposible, aunque sea metafísicamente imposible, bueno, eso ha dejado de ser prohibido. Solo se puede, el ordenamiento solo obliga a lo posible y solo prohíbe lo posible, porque de nada sirve prohibir lo imposible. Es absurdo. Esto lo vio muy bien Kelsen en su última obra, a la que ya me he referido, en la teoría general de las normas. Bueno, ¿qué pasaría si abandonáramos esta regla? Pues pasaría que el ordenamiento jurídico podría mandarnos, por ejemplo, acciones imposibles. Podría mandarnos mm, el- la ley de presupuestos, podría obligar al, al Ministerio de Obras Públicas a que, aun concediéndole una partida de 2 millones de dólares y una segunda partida de 2 millones de dólares, trabajara con un presupuesto de 5 millones de dólares. Entonces,
Quiere decir que estaría la ley de presupuestos obligando a ese ministerio a que 2 y 2 fueran 5. A lo cual, eh, mm, si un ordenamiento jurídico obliga a lo imposible, ese ordenamiento jurídico es imposible de cumplir, como es obvio. No es que, no es ya como cuando nos pone ante dos obligaciones súper contradictorias entre sí. No podemos cumplir las dos, pero podemos cumplir una de ellas. Pero aquí nos pondría una obligación absolutamente incumplible. No ya incompatible con otra obligación, sino incompatible con la realidad misma. Ahora, quiero precisar que esta imposibilidad se refiere únicamente a conductas que de suyo son, eh, son imposibles, son metafísicamente imposibles. Pero no se refiere a conductas que en el momento actual ya nos resulta imposible hacer. Por ejemplo, supongamos que yo he firmado un contrato de compraventa de mi vivienda con, eh, con un comprador. La he vendido. Y he firmado otro contrato de compraventa del mismo bien a otro comprador. Este es un célebre caso del derecho romano que estudiábamos, la casa que se vendió dos veces. Bueno, se vende dos veces y yo hago entrega de la casa una vez. Sin embargo, por ley estoy obligado a entregarla al segundo, aunque ahora no puedo. Es una acción metafísicamente posible, pero a mí ahora me resulta imposible porque ya no tengo el dominio de la casa que he transmitido. Entonces, la ley ahí me obliga a algo de suyo posible, pero temporalmente imposible para mí en este momento. Y entonces, como forzosamente he de incumplir esa obligación, no me queda otro remedio que aceptar, asumir mi responsabilidad, que es pagarle una indemnización. No le puedo entregar un bien que ya no tengo en mi dominio, pero sí puedo eh, mm, resarcirlo pagándole una indemnización. De manera que este es el límite. Por eso cuando se dice ad impossibile nemo tenetur, nadie está obligado a lo imposible. Esto es verdad si entendemos a nadie obliga a la ley a una acción, una conducta imposible de suyo, pero sí puede obligar no por acción de la ley, sino por acción de conductas que nosotros mismos hayamos realizado a líneas de acción que hoy por hoy nos resultan imposibles. No, que nosotros mismos hemos imposibilitado con nuestra conducta anterior. Entonces, esto es lo que determina que esta ley, esta regla de diferencia, sea imprescindible para la lógica nomológica. Es una regla que introduje tardíamente, precisamente porque durante años ese afán de deslindar la lógica deóntica de la lógica modal me había hecho no incluir en la lógica deóntica ningún axioma ni regla de inferencia que contuviera el operador modal de necesidad o de posibilidad. Pero posteriormente comprobé, justamente elaborando los axiomas, extrayendo teoremas y acudiendo a este principio que he defendido en mi tesis doctoral jurídica, de que toda
obligación y toda prohibición versan sobre conductas contingentes. Bueno, esto ya lo sostuve en un artículo muy largo, muy anterior que se llamaba Necesidad y contingencia. No, perdón, normatividad y contingencia. Es un artículo de hace, no sé, hace ya años, debe ser del año 8, el año 9, por ahí, que es un anticipo de lo que luego desarrollé en la tesis doctoral jurídica y en el libro Visión lógica del derecho. Era una recapitulación del itinerario que me había llevado a la lógica nomológica, que todavía yo llamaba con otro adjetivo, y el vínculo entre lo normativo y lo contingente. Solo conductas contingentes son susceptibles de ser obligatorias o prohibidas. Ya, perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Ahora pasemos a la segunda regla de inferencia, la de equivalencia deóntica. Tú nos mostraste en qué consiste la premisa, cuál es la conclusión. Aparentemente, parecería que es una regla de inferencia obvia, en el sentido de que si estamos hablando de equivalencia necesaria entre dos hechos o acciones, entonces lo que se dice de la una también se tiene que decirse de la otra. Y por lo tanto podríamos aplicar el calificativo de obligatorio, prohibido o lícito, tanto a la una como a la otra. Eh, Supongo que, al igual que sucede con el principio de identidad, hay lógicos que rechazan esta regla de diferencia. Entonces, por favor, cuéntanos cuál es tu razonamiento a favor de dicha regla. Bueno, aquí la vemos, es el segundo renglón, donde pone X, regla de equivalencia lógica, o más bien necesaria, cuando es una verdad necesaria que A implica B y B implica A, o sea que A y B se realizan en la misma medida, la una que la otra, entonces también la obligación de A implica la de B y viceversa, la obligación de B implica la de A. Bueno, pues sí, es obvia. Yo no conozco, no no me he encontrado ni entre los lógicos deónticos, ni entre los juristas, ni filósofos del derecho, a nadie que la cuestione. Pero como sí he encontrado a colegas filósofos del derecho que consideran que la lógica no le hace falta al derecho, ninguna lógica, yo me pregunto si ellos no tienen ninguna lógica, ni por tanto ni siquiera esta regla, cómo se las apañan para cuando la ley prescribe una pena de 5 años de privación de libertad, explicar en clase que el reo de ese delito tiene que cumplir una pena de 5 años de cárcel o de reclusión, o como lo queramos llamar. Bueno, esto es así porque reclusión, privación de libertad, encarcelamiento son sinónimos, por lo menos son sinónimos a estos efectos, porque es posible que haya contextos de locución en los cuales la palabra, esos vocablos no se usen exactamente en el mismo sentido. Hay lingüistas que elaborando la semántica sostienen que en la lengua natural no hay sinónimos perfectos, que toda palabra transmite, vehicula un matiz semántico que ningún sinónimo transmite. Bueno, si esto fuera así, es una teoría que parece atractiva,
porque uno puede decir el idioma no, por un principio de economía, si el idioma ha aceptado en su acervo, en su vocabulario, dos palabras y no una, si transmiten exactamente lo mismo, la una está de más. Esto plantea problemas, por ejemplo, de idiomas como el inglés, que para muchísimos conceptos y objetos tiene una palabra de origen anglosajón, por tanto germánico, y otra palabra de origen latino o franco-normando. Como mínimo, nuestro idioma es riquísimo, nosotros no manejamos más que una pequeña parte. Cuando leemos a los clásicos tenemos que acudir al diccionario para aprender palabras que no siempre, yo trato de memorizarlas, pero no siempre lo consigo. Pero claro, el inglés lo es mucho más. El inglés tiene un vocabulario que a nosotros nos resulta más fácil adquirir aquella parte del vocabulario que es de origen latino o franco-normando y más difícil la que es de origen germánico. Bueno, pero si es así, querría decir que el inglés es intraducible y que lo que dice un inglés no lo podríamos decir nosotros. Y, y luego plantea el problema de que cuando uno mismo escribe un artículo o cualquier otro escrito y se da cuenta de que está repitiendo mucho una palabra, busca el diccionario, el thesaurus, y busca eh, sinónimos para reemplazar, porque hay una cacofonía en repetir lo mismo. Es lo que hace muchas veces la mala prosa de algunos académicos, juristas, filósofos, historiadores u otros, que no se dan cuenta de que en una página han repetido 6, 7, 8 o 10 veces la misma palabra, lo cual es un mal estilo. Bueno, yo creo que efectivamente las palabras no están de más, pero la diferencia puede no ser semántica, sino pragmática. Es decir, que sabemos muy bien que padre, papá y papi denotan lo mismo, la misma relación, pero hay contextos de locución en los cuales la una es apropiada y la otra no. La más neutra es padre, pero si han operado a un colega, pues yo normalmente, por mayor acercamiento, le diré, le han operado ya a su papá. Eh, bueno, esto depende también de los sitios, ¿no? Pero vamos, yo por lo menos personalmente utilizo esa fórmula. Podría decir, le han operado ya a su padre. De manera que semánticamente yo creo que debemos admitir los sinónimos y, por supuesto, lo mismo se aplica a oraciones de construcción un poco diferente, pero con el mismo significado. Que pongamos delante el complemento directo y detrás el indirecto o viceversa. O en español que pongamos delante el sujeto o el verbo. Bueno, si las dos oraciones significan lo mismo, entonces son necesariamente equivalentes. Y por tanto, hablar de la obligatoriedad de lo que dice una oración equivale a hablar de la obligatoriedad de lo que dice la otra oración. Ahora, sin la regla, o sea, es tan obvia que aplicamos la regla sin pensarlo. Pero eso es lo que hace la lógica en general. La lógica en general nos explicita axiomas y reglas de inferencia que utilizamos en nuestro razonamiento sin pensar en ellas. El hombre de la calle las usa sin haber pensado que está aplicando esa norma, igual que habla en prosa sin haber echado
mientes de que está hablando en prosa. Bueno, pues es es una regla imprescindible. Y por eso, quienes dicen el derecho no necesita lógica, me deberían de explicar, sin esta regla de inferencia, que es lógica, cómo pueden ellos, si imparten clase y van a explicar en clase el alcance jurídico de una sentencia del Tribunal Supremo, si no se permiten acudir a ninguna paráfrasis, y si hacen paráfrasis, están aplicando la regla de equivalencia. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos a una tercera regla, la de permisión. Y bueno, aquí entramos en todavía un debate mucho mayor. Tú mencionaste una de las formulaciones, que es la de que lo que no está prohibido está permitido. O quizás más precisamente, si en un ordenamiento jurídico no se prueba la prohibición de una acción, entonces ella es lícita. El, Tú, por favor, cuéntanos qué objeciones se han lanzado en contra de esta regla y por qué crees tú que nuevamente no se puede prescindir de ella. Bueno, de nuevo la voy a presentar. Es la de más abajo, la regla de permisión, de que no se demuestre o A, sea la obligatoriedad de A, se sigue, esa doble flecha es un secuente, se sigue la licitud de no A. Evidentemente, si en vez de A ponemos no A, leeríamos así la regla de que no se pruebe la prohibición de A, se sigue la licitud de A, porque no A equivale a A, por tanto, la obligatoriedad de no A es la prohibición de A y la licitud de no A es la licitud de A. Bueno, esta, este principio, lo que no está prohibido está permitido. Es un principio viejísimo, incorporado al pensamiento jurídico desde la antigüedad, y, pero, pero solo el utillaje, el instrumental de la moderna lógica matemática nos permite finalmente entenderlo según yo lo acabo de formular. El maestro Eduardo García Maínez, en una de sus obras, no recuerdo cuál, le dedica a discutir este principio unas 10 o 15 páginas y concluye que es verdadero, pero que es una mera tautología, porque decir que lo no prohibido está permitido es decir simplemente que no obligatorio no A equivale a lícito A. En esa formulación, evidentemente, se trata de una mera tautología, porque por definición eso no nos dice ni más ni menos que lo lícito es lícito, que lo no prohibido no está prohibido. Bueno, o sea, no nos diría nada. Pero cuando la gente argumenta, y los filósofos y los juristas argumentan, cuando la ley no nos prohíbe una conducta, yo entiendo que nos la permite. Eso, eso sea, yo en mi libro, Visión Lógica del Derecho, presento un montón de argumentos en en torno a esta regla y demuestro cómo en la praxis jurisprudencial, en la doctrina jurídica, en las motivaciones, exposiciones de motivos de la ley en diversos países, en los alegatos de los operadores jurídicos, entiendo aquí operadores jurídicos en sentido humano, o sea, notarios, registradores de la propiedad, abogados, fiscales, jueces, en todos ellos se acude
a este principio. Y lo que es más digno de mención es que el principio está explícitamente aceptado por Hobbes en el Leviatán, que dice que cuando el legislador no prohíbe una conducta, ese no prohibir es un permitir. Dice, la ley, ¿por qué la ley es compatible con la libertad? No con la libertad absoluta o plena, que esa se da solo en estado de naturaleza, pero sí la existencia de la ley nos permite un margen importante de libertad. ¿Por qué? Porque todo aquello que el legislador no nos haya prohibido, el soberano no nos haya prohibido, eso nos es lícito y por tanto somos libres de hacerlo. Lo mismo Bentham, hasta el punto de que se ha hablado, este ha sido uno de los principios de la argumentación filosófico-jurídica de Jeremías Bentham. Y posteriormente Zitelmann, filósofo del derecho positivista, y Kelsen, el propio Kelsen, acepta plenamente este principio. Y más cerca de nosotros mmm, ha habido una polémica sobre las lagunas. Bueno, la polémica sobre las lagunas en el derecho es vieja, es del siglo XIX, y eh, mm, en este escrito de Zitelmann, en la Universidad de Bonn, en el año 1900, si mal no recuerdo, dedicado a las lagunas en el derecho, a pesar de que él es uno de los primeros positivistas jurídicos, dice que niega la existencia de lagunas porque afirma que cuando el derecho no nos prohíbe una conducta, nos la está permitiendo. Pero luego han venido al Churrón y Bullikin, a quienes nos referiremos un poco después, que han dicho una conducta puede no estar ni permitida ni prohibida. Es decir, que en el ordenamiento jurídico no se, no se deduce la prohibición, pero tampoco se deduce la licitud. Y un ordenamiento así es concebible. Si el ordenamiento eh, que jurídico real es así o no es así, es una cuestión empírica. Bueno, frente a ellos ha habido un filósofo del derecho inglés que creo que ha muerto hará un par de años, muy, muy célebre, positivista a carta cabal como ellos, pero en esto de otra opinión, que es Raz, R-A-Z, y Raz sostiene, yo discuto los argumentos de Raz en mi libro, y sostiene que el mero hecho de que una conducta no esté prohibida, en la práctica equivale a que esté permitida. En la práctica, ¿por qué? Porque supongamos que la conducta no está prohibida. Por ejemplo, que una pareja se bese en la calle, pero se bese delante de una iglesia. Pero yo entiendo que eso es prohibición porque es un atentado al pudor. Y hay eh, un artículo del Código Penal que el que cause escándalo eh, con un atentado al pudor será castigado con una pena de tanto. Y lo llevo ante el juez y el juez de instrucción considera que la ley no prohíbe eso, esa conducta no es tipificable, por tanto eso no está prohibido e inadmite mi, mi querella o mi demanda, mi acusación. Bueno, eso en la práctica es tratar el caso como que está permitido.
Esa conducta está a efectos prácticos, eso es permitido. La dificultad con la solución de Rad es que el juez, en ese caso, está obrando en un terreno en el cual él actúa diciendo la ley no me permite perseguir esa conducta y no la permito y no la persigo, pero no hace solo eso, hace otra cosa. Es que bloquea la acción persecutoria, bloquea la demanda o la querella y con su omisión da carta blanca a que esa conducta se siga realizando. ¿Qué es lo que le permite en virtud de qué lo faculta para hacer eso? Y la polémica ha continuado más recientemente entre nosotros con la polémica entre Buligin hasta que murió, hace pocos años murió muy mayor, y en un folleto tardío, no recuerdo el título, hay una polémica entre Buligin y todos los alchurronianos, por un lado, y una excepción en el mundo de habla hispana, que es el chileno Fernando Atria. Fernando Atria, que es un abogado que se ha hecho en este momento muy famoso como militante de la nueva izquierda, es una figura de pro creo que participó en la Asamblea Constituyente que elaboró esa constitución que fue rechazada en plebiscito, ese proyecto, mejor dicho, de constitución. Bueno, él está muy identificado con las causas de la izquierda de hoy, pero a mí no me interesa esa faceta, me interesa solo su posicionamiento filosófico jurídico que coincide con el mío, igual que coincido en eso con Kelsen, con Ras. Ahora, miren amigos, ¿en virtud de qué ustedes otorgan al juez esa potestad de no ya cruzarse de brazos? Es que el cruzarse de brazos, inhibirse, el juez primero no se limita a cruzarse de brazos, decir, eso conmigo no va, como si le hablan de mecánica cuántica. Mire, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Simplemente. No, no. Él va a hacer una, una gestión de inadmisión. Como mínimo va a archivar la demanda con una diligencia y se archiva la, 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 la demanda por mm, por no haberse señalado ninguna conducta tipificada como delito por la ley, sancionable por la ley. Bueno, pues la, l- l- aquello que les falta por entender, porque son positivistas, es que la ley no se limita a guardar silencio, sino que cuando guarda silencio contiene un, un precepto implícito que es el de permitir esa conducta sobre la cual guarda silencio. Y esto lo vio muy bien Leibniz en su obra juvenil escrita a los 25-26 años, Elementa Iuris Naturalis, donde está la lógica de óntica estándar está ahí, pero como tantas cosas de Leibniz está mezclada y está mezclada también con principios que no son de lógica de óntica estándar, que son más bien precursores de mi propia lógica nomológica, como tantísimos escritos lógicos de Leibniz quedaron en Agraf, los metió en un cajón y ahí quedó, murió y son escritos póstumos. Todos ellos son joyas, son alhajas de, de inteligencia, de agudeza.
Pero es verdad que Leibniz, pues como no llegó a elaborar un sistema acabado, presentable, publicable, pues eso es un manuscrito, un proyecto, un esbozo. ¿Qué pasa añadiendo la regla esta de permisión? Quiere decirse que si se agrega, en virtud de que la agregamos, en virtud de que yo afirmo que todo sistema jurídico contiene esta regla, porque el sistema jurídico no se limita a las leyes positivas, porque el sistema jurídico tiene también unas normas, unas reglas de derecho natural, que el núcleo de ese derecho natural es la lógica nomológica, y que uno de los ingredientes de la lógica nomológica es precisamente esta regla de permisión. El legislador puede no haberse percatado de que ni está prohibiendo una conducta, ni tampoco expresamente la está autorizando. Puede no haberse percatado de esto, pero quiéralo o no lo quiera, gústele o no le guste, percátese o no se percate, el hecho es que su abstención de prohibir conlleva, por derecho natural, por tanto por lógica nomológica, la autorización de esa conducta. Y cuando digo su abstención de prohibir, no me refiero solo a que no formule la prohibición en una cláusula, en un artículo de una ley, porque hay conductas prohibidas y, eh, indirectamente por virtud de lo que dice no una ley, sino todas las leyes, y la realidad, por el principio de consecuencia jurídica que veíamos el otro día, hay situaciones jurídicas, hay obligaciones jurídicas, prohibiciones jurídicas que se deducen de premisas normativas más premisas fácticas. Entonces, el legislador no ha prohibido que Ignacio Rioja, para volver al ejemplo del otro día, quede libre al salir del juicio. No hay en el texto de la ley nada sobre Ignacio Rioja, pero lo ha prohibido implícitamente al afirmar el que mate a otro dolosamente cumplirá condena de 10 a 15 años de privación de libertad. Y por tanto, cuanto el juez reconoce que se ha probado la comisión del homicidio doloso por parte de ese sujeto, Ignacio Rioja, se deduce por lógica nomológica que está obligado. Pero ¿qué pasa cuando no se deduce? Supongamos otra hipótesis en que todo el conjunto de premisas no nos permiten deducir la prohibición, pero tampoco logramos deducir la licitud o permisión. Bueno, pues entonces deducimos la permisión. El mecanismo que yo utilizo para introducir esta regla es un mecanismo que aprendí en teoría de modelos en los lejanos años 70, eh, mm, al construir modelos de lo que se llamaba un álgebra vehicular. Pero bueno, no voy a, creo que este detalle técnico, quiero decir, la regla la he formulado yo, no conozco antecedentes. Vamos a ver, entendámonos. Yo creo que el hombre de la calle, el jurista, el abogado, el juez, el fiscal, el legislador, sin, sin pensar en ello expresamente, sobreentienden la vigencia
de esta regla. Pero formulada como tal regla, que yo sepa, mi formulación no tiene precedentes. La técnica con la cual la he construido es una técnica de teoría de modelos que, que yo aprendí de, vamos, un tipo de lo que se llamaba álgebra word algebra en inglés, que yo traduje como álgebra vocabular. No nos interesan los detalles. Ahora, la regla, Leibniz la formula diciendo actio praesumitur libera. La acción es una regla de presunción. Es una regla de presunción por una razón muy sencilla. Y es que no estamos seguros de que la prohibición, difícilmente estamos seguros de que la prohibición no se demuestre. Muchas veces puede que se demuestre, pero no la hemos logrado demostrar. Entonces, hay un principio de derecho procesal que es iura novit curia, es decir, que el abogado y el fiscal no tienen que decirle al juez, o el demandante y el demandado, en un juicio civil, no tienen que decirle al juez qué es lo que prescribe o permite el derecho. Eso lo sabe, se supone que el juez lo sabe. Bueno, eso es mucho suponer, ¿verdad? Pero, porque, claro, entre otras cosas, si hay 75.243 tratados internacionales en vigor en este momento que obligan al Ecuador, algunos de ellos de 1.735 páginas, y que hay que añadir al, al número de leyes, pues que el juez conozca todo eso, es suponerle un juicio, una capacidad intelectual que sin duda prodigiosa. Y, pero vamos, para decir la prohibición no se demuestra en el ordenamiento jurídico, pues es una es un es mucho decir. En la práctica, eh, generalmente lo más que podemos decir es no, hasta donde yo sé, no se ha demostrado esa prohibición. Pues si me lo permites, hago un pequeño inciso, eh, Marcelo, porque voy a encender la luz. Se va el Claro, sol y aquí se queda a oscuras. Mm, y esta regla de permisión podemos llamarla también, alternativamente, regla de cierre, y podemos concebir una regla inversa, opuesta, que sería cuando no se demuestra la licitud de una conducta, esa conducta está prohibida. Es lo que yo llamo al principio la regla totalitaria. Regla totalitaria que puede parecer muy pintoresca, pero que yo he escuchado algunos. Pero es que la gente se cree que todo lo que no está prohibido está permitido. Lo he oído decir a quien también, por ejemplo, en algunas organizaciones que dicen los militantes o los afiliados podrán hacer esto y lo otro. Entonces hay quien dice, bueno, y puedo también, por ejemplo, hacer tal otra cosa. No, eso no lo permiten los estatutos. Bueno, el problema no está en si lo permiten, sino si lo prohíben, claro. Ahora, hay quien tiene un talante autoritario y, y piensa así. Por ejemplo, pues hay conductas que se dice, bueno, no, por ejemplo, está en un parque público, por ejemplo, está, no, nada prohíbe jugar al balón sobre el césped. Entonces están jugando al balón sobre el césped y lo están, bueno, es un césped muy frágil
y lo están dejando eh, un arenal, hecho un arenal. Bueno, entonces, y se les llama la atención y dicen, ¿no? ¿Dónde dice que esté prohibido? No, no dice en ningún sitio que esté prohibido, pero evidentemente está prohibido a una regla general de que está prohibido causar detrimento al patrimonio público, a los bienes comunes, y ese es un bien común, y estos señores con ese juego desmedido, exagerados, pues están causando ese daño. Pero claro, es más fácil acudir al otro argumento, decir, pues aunque no esté prohibido, no está permitido. El problema está en qué es lo que no está permitido. Bueno, como digo, esa regla de que cuando no se demuestre la, la licitud, hay que presuponer o presumir la prohibición, es una regla totalitaria. Imaginemos una sociedad así. Imaginemos una sociedad en la cual nada dice la ley, ni los reglamentos, ni las ordenanzas municipales de si me puedo levantar a las 6 de la mañana, tendría que concluir que me está prohibido levantar a las 6 de la mañana. Lo malo es que también me estaría prohibido levantar a las 5 y a las 7. Y es difícil saber qué opción me queda, ¿verdad? Sería muy difícil de vivir en una sociedad así. Pero desde el punto de vista del puro cálculo, podríamos concebir semejante, semejante sistema, semejante regla de cierre. Afortunadamente, claro, si el ordenamiento jurídico sirve al bien común, tiene que contener la regla de permisión. Solo conteniéndola sirve al bien común. Decir, bueno, pero hay conglomerados de reglas que no, de normas, sin esa regla. Sí, pero no son ordenamientos jurídicos, porque si no contienen esa, esa regla de inferencia, no sirven al bien común. Cuando el justiciable, el súbdito del ordenamiento jurídico, no tiene libertad de hacer lo que la ley ni obliga ni prohíbe, pues sencillamente es una situación invivible o imposible o desquiciada y en todo caso terrible. En el mejor de los casos de que el legislador lo haya previsto todo, todo, todo y toda conducta la haya tipificado o bien como obligatoria o bien como, como prohibida. Eso quiere decir que ahora mismo que voy a beber esta manzanilla, que tengo aquí este vaso de manzanilla, bueno, pues como eso ni es obligatorio ni está prohibido, pues yo tengo libertad de hacerlo, de beberlo y de no beberlo. Pero en un sistema jurídicamente totalitario, pues no, no tendría esa libertad. Bueno, creo que hay razones de más y de sobra para abogar por esta regla. Y se me ha objetado el mero hecho de que yo aduzca tantísimos ejemplos de jurisprudencia, de argumentación legislativa a favor de la regla, prueba que la regla es algo más que una mera regla lógica, porque si fuera regla lógica, ni siquiera haría falta decirla. Sin embargo, esto no es así, porque evidentemente por ser una regla lógica, normalmente se usa sin enunciarla, pero, pero un jurista que quiera ahondar, que quiera ser más reflexivo, más preciso en su argumentación, aducirá la regla. Sí,
no la aducirá como obra de su cosecha, la aducirá como un principio implícito en el propio ordenamiento jurídico. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos ahora a la última pregunta. Es bastante amplia. Conversemos sobre el sistema de lógica deóntica estándar en la versión de los filósofos argentinos Alchurrón y Bulligin. Eh, Tú tienes varias críticas ante esta propuesta. ¿Y por qué crees tú que, bueno, primero, por favor, describe el sistema, da un perfil característico del mismo y, por favor, argumenta por qué crees que no refleja las conexiones en un ordenamiento jurídico? Bueno, yo voy a presentar este sistema en una reformulación que del mismo hizo el, el lógico escandinavo Ahlqvist. Se escribe con una A mayúscula, con una O pequeña encima de la A. No sé cómo se pronuncia esa A con O, una especie de entre A y O. Bueno, la, porque considero que la reformulación de Ahlqvist es más clara, más y nos sirve mejor para la discusión. Son tres axiomas, A, B y C. El A nos dice que lo necesariamente verdadero es obligatorio, no ya lícito, como dice la lógica nomológica, sino además obligatorio. El axioma B nos dice que cuando obligatoriamente una conducta, un hecho implica otro, la obligatoriedad del primero implica la obligatoriedad del segundo. Y el axioma C nos dice que en la medida en que una conducta es obligatoria, no es obligatorio abstenerse de esa conducta. Esto lo diríamos normalmente con la fórmula lo obligatorio es lícito. Pero en la versión de Alchurrón y Bulligin significa más bien lo obligatorio no está prohibido. Bueno, eh, mm, primero, toda, todo hecho necesario es obligatorio. Todo hecho necesario es obligatorio. Por tanto, todo hecho imposible está prohibido. Que sea imposible es que su negación es necesaria y que esté prohibido es que su negación sea obligatoria. Si mm, todo lo imposible está prohibido, cuadrar el círculo está prohibido. Y, por tanto, la exhortar a cuadrar el círculo o jactarse. Ha habido a lo largo de la historia del pensamiento muchísimos autores que han afirmado que ellos habían logrado cuadrar el círculo. Cuadrar el círculo es hallar un círculo, un cuadrado, mejor dicho, de área exactamente igual que la de un círculo dado. Y es no sé si está demostrado, creo que no, pero está comúnmente admitido por los matemáticos que eso es imposible, que no puede haber ningún un círculo y un cuadrado nunca pueden tener exactamente la misma área. Uno será mayor que el otro. Se aproximarán, pero nunca serán, en realidad no solo cuadrados, sino cualquier polígono de un número finito de lados. Bueno, por tanto, exhortar a cuadrar el círculo es exhortar a una conducta ilícita. Jactarse de haberlo hecho es jactarse de una conducta ilícita y evidentemente esto vulnera ese, esa pauta metodológica de Kelsen que dice el ordenamiento jurídico solo prohíbe acciones posibles y solo ordena o prescribe acciones posibles. Toda conducta
que sea prescrita por el ordenamiento jurídico o prohibida por el ordenamiento jurídico es contingente. Y lo necesario y lo posible no son, y lo necesario y lo imposible no son objeto ni de obligación ni de prohibición. Eh, ¿qué, qué argumentos abogan a favor de de este axioma de obligatoriedad de lo necesario? En realidad, el único argumento con el cual se puede defender este axioma es que la, el derecho está constituido no por afirmaciones, sino por prescripciones, imperativos. La prescripción, cuando estos autores hablan de prescripción, no quieren decir forzosamente lo mismo que un imperativo, pero sí algo muy parecido. Para entenderlo, vamos a identificar prescribir con imperar o mandar. Es decir, es cuando el legislador dice es obligatoria tal conducta, está diciendo obren de esta manera. Cuando está prohibiéndola, está diciendo no obren de esta manera. Claro, ¿qué está diciendo cuando permite, cuando otorga un derecho? Pues algo muy raro, algo así como decir, ni, ni les digo que obren así, ni les digo que no obren así, cuando, por ejemplo, una conducta la permite sin hacerla obligatoria. Bueno, esa idea, claro, introduce que una dualidad a la cual ya hemos referido en una entrevista precedente, entre lo que ellos llaman eh, mm, normas y proposiciones normativas. Las normas, según ellos, según los positivistas, son órdenes y de manera que cuando el legislador dice es obligatorio pagar el IRPF, el impuesto sobre los rendimientos de las personas físicas, sobre esto, ese es obligatorio, es un mandamiento. El legislador está diciendo paguen el impuesto. Cuando lo dice el jurista, ya no es un mandamiento, aunque la oración sea igual, es obligatorio pagar el impuesto, dicho por el jurista, es una proposición normativa que diría el legislador ha dicho paguen el impuesto o algo así. Bueno, yo he dicho eso es una complicación absolutamente inútil. Si ya eso lo hemos visto en entrevistas anteriores, con una ontología de estados de cosas y de situaciones normativas, podemos decir es la misma norma, la misma situación normativa, lo que pasa es que el legislador la crea con con su acto de habla performativo, edictivo, promulgatorio, y el jurista no la crea, sino que la reconoce. Bueno, entonces, como para los lógicos de cuño positivista, la norma es una prescripción, no puede haber propiamente lógica de las normas, sino ¿de qué? La lógica, dicen, conecta verdades. La lógica es el arte de argumentar de manera que de premisas verdaderas no se sigan conclusiones falsas. Pero la prescripción no sería verdadera ni falsa. Ahora, el cumplimiento de la prescripción sí sería verdadero. De manera que la lógica deóntica pasaría a ser no la lógica de las normas, sino la lógica del cumplimiento
de las normas. Y entonces, decir que es obligatorio A sería decir que en todos los mundos posibles donde no se vulnera ninguna norma vigente, se cumple A. Ahora bien, si es una verdad necesaria que A, en todo mundo posible se cumple A. Y por tanto, en todo mundo posible donde nadie vulnera ninguna norma, sucede A. Lo malo es que esa visión de que la obligatoriedad de A equivale a que en todo mundo posible donde todos obedecen la ley se realiza A, es, eh, es inadmisible, primero porque es una hipótesis inoperante, un poco nos importa cómo serían esos mundos posibles, ideales, esos cielos. Aparte de que, como bien dijo Isaías Berlín, el cielo es imposible porque no, no puede haber, no pueden realizarse al máximo todos los bienes, dado que hay conflicto entre ellos. Y por lo mismo él decía el infierno también es imposible, porque no puede, no, no pueden realizarse al máximo todos los males. Unos impiden a otros. Pero poco nos importa qué sucede en los cielos o en esos cielos deónticos. Lo que nos importa es qué sucede en la tierra, como argumentamos jurídicamente para un mundo en el cual muchas leyes se violan. Segundo, porque muchas veces las leyes, el derecho contiene antinomias y en la medida en que obedecemos una ley, desobedecemos otra. Por tanto, la antinomia es imposible la antinomia jurídica es imposible para estos lógicos, para la lógica deóntica estándar. Y sin embargo, pues es una situación perfectamente real. Ahora, pasamos a la segunda. Pasamos a la segunda, que es peor. Cuando es obligatorio que A implique B, la obligación de A implica la obligación de B. Es obligatorio que el inocente sea absuelto. Ignacio Rioja tiene obligación de ser inocente. Todo el mundo tiene obligación de no haber cometido, no cometer ahora, no haber cometido, ni cometer en el futuro, homicidio doloso. Por tanto, es obligatorio que Ignacio Rioja sea absuelto, a pesar de que, de hecho, ha cometido homicidio doloso. Entonces, ¿cómo salir de esta dificultad? Pues la respuesta es decir que no tiene sentido hablar ahora de obligaciones del pasado. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Todos tenemos obligación mm, eh, de haber pagado, eh, por ejemplo, yo en España hacer la declaración de la renta es obligatorio en los meses de abril y mayo, no sé si junio. Bueno, y quien llegue el mes de agosto no lo haya hecho, tiene obligación de haberla hecho. Y por tanto, si es multado por la agencia tributaria por no haber presentado su declaración, dirá, no, yo ahora no tengo ninguna obligación de haberla presentado. Tuve obligación de presentarla y la incumplí. Pero eso pasó. Mi situación actual, yo no estoy vulnerando ninguna obligación. Pues no, mire usted, está vulnerando la obligación de haber presentado la declaración en el momento en que la ley le prescribe hacerlo. Pero por otro lado, si
tanta dificultad hay con el pasado, puede ser situación simultánea, una acción que se está realizando. Eh, Supongamos que alguien está cometiendo un delito de incendio, está prendiendo fuego a un bosque y lo agarran infraganti los vigilantes. No se trata de decir, yo no tengo obligación de no haber prendido fuego, tengo obligación de no prender fuego. Es, es mm, cogido infraganti. Uno puede ser cogido infraganti en muchos otros delitos que duran más que un instante. En el mismo instante pasa a ser obligatorio que se me aplique la pena, se aplique la pena al delincuente y, y éste tiene obligación de no estar cometiendo ese delito. Por tanto, según el axioma B de la lógica deóntica estándar, del churrón y Boolean, como tiene obligación de no estar prendiendo fuego al bosque, tiene obligación de ser absuelto de no ser condenado. A pesar de que, de hecho, está prendiendo fuego al bosque, ¿no? Esta, para mí es quizá la mayor dificultad de la lógica deóntica estándar, que de nuevo se aplica muy bien a esa teoría de los cielos. En un cielo en el cual nadie vulnera la ley y donde A implica B, se realiza A, también se realiza B, porque es un cielo en el cual todas las obligaciones se cumplen. Por tanto, si se realiza A implica B, eh, A implica B es compatible con todas las obligaciones legales. Y se realiza también A, entonces es que se realiza B. Vale, muy bien, para los cielos, pero no para la tierra. En la tierra eso no vale. Y para el jurista no le vale. Ningún jurista podría argumentar así. Mi defendido, señor juez, es obligatorio, usted lo reconocerá, que quien no ha cometido delito sea absuelto. Y mi defendido tiene obligación de no haber cometido delito. Por tanto, debe ser absuelto. No, no creo que ningún abogado se haya atrevido nunca a presentar semejante argumento. Pasamos al último, que es lo obligatorio y lícito. Bueno, este principio lo tiene también la lógica nomológica. Estamos perfectamente de acuerdo. El único problema aquí es que en la lógica deóntica estándar no se distingue entre la negación simple y la negación fuerte. O sea, esa tilde delante de la O y detrás de la O es la única negación admitida. En la lógica nomológica, este principio es válido siempre que tengamos ese mismo signo de tilde delante y detrás como negación débil, pero no como negación fuerte. Porque si fuera la negación fuerte, el no en absoluto estaría diciendo, en la medida en que A es obligatorio, está totalmente, es totalmente eh, no obligatorio que A no se realice en absoluto. Es decir, está totalmente prohibido que A se realice en la medida en que sea. Y ese es un principio fortísimo cuya incorporación traería consecuencias indeseables en las cuales no, no cabe entrar aquí. O sea que este es, de todos los principios, es el único que, que podríamos admitir en la lógica nomológica. Es uno igual que un corolario, porque fijémonos, vuelvo al primero, A,
lo necesario es obligatorio. Un corolario de esto es lo necesario es lícito. Ese corolario sí vale en la lógica nomológica. Lo que no vale es el principio más fuerte, lo necesario es obligatorio. Pero no es obligatorio, pero lícito sí es lícito. O sea que, resumiendo, el axioma A es rechazable en la lógica nomológica, no lo es un corolario de ese axioma más débil, que es lo necesario es lícito. El axioma B es totalmente rechazable, completamente. En su lugar, la lógica nomológica tiene el principio de consecuencia jurídica o modus ponens deóntico, en la medida en que es obligatorio que A implique B, y de hecho, no o A, sino A seca. A se realiza quitándole el O, en esa medida es obligatorio B. Pero tenemos que tachar esa O delante de A en la parte derecha de la fórmula. Y finalmente, el principio C es compatible con la lógica nomológica y de hecho se demuestra en la lógica nomológica. Muchas gracias, querido Lorenzo. Entonces, con esto hemos terminado la agenda de la presente entrevista. Creo que ha quedado claro los puntos en debate, en discordia, las razones que has dado tú a favor de tus reglas de inferencia. Entonces, con esto damos por terminado el presente episodio. Agradecemos mucho a quienes nos están siguiendo y continuaremos, les hacemos la invitación para el próximo domingo, el seguir en esta serie, Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Muchas gracias, querido Lorenzo.